Aquí físicamente en nuestra Talent Tower y también bienvenidas las casi más de 300 personas que nos acompañan virtualmente. Hoy la verdad que es un día emocionante porque bueno, pues estamos aquí rodeados de personas queridas, de amigos de Humanity Institute, los cuales llevamos casi un par de años sin vernos, ¿no? Desde el punto de vista de todas las iniciativas que hemos estado haciendo, todas virtuales, pero hoy pues es un gran día para nosotros. Bueno, yo creo que estamos hoy aquí, ¿no? Para liderar juntos, ¿no? Buenos días, para liderar juntos esta gran iniciativa, ¿no? De los criterios ESG, el foco, ¿no? En las personas dentro de la estrategia de sostenibilidad de las compañías. Hoy yo creo que es un día importantísimo. ¿Por qué? ¿No? Porque creemos, ¿no?, que hoy, y desgranaré posteriormente, ¿no?, las razones de, como decía Simon Sinek, ¿no?, es decir, de los porqués, los cómo y los qués, ¿no? Pero, en definitiva, lo que vamos a ver hoy será precisamente que esta hoja de ruta, ¿no?, que desde Humanity Institute y en compañía, ¿no?, de 5 expertos que desgranaremos un pelín más tarde, estamos creando, ¿no?, las guías que podrán y permitirán, ¿no?, a miles de compañías emprender, ¿no?, un camino, una ruta hacia la construcción, ¿no?, de este pilar centrado en las personas, este pilar en la sociedad, ¿vale? Y también, lógicamente, gracias a estas alianzas que inicialmente hemos constituido hoy aquí, también, ¿no?, con 3 líderes importantísimos, cada uno de ellos en distintos ámbitos, ¿no?, de la sociedad, pasaremos a la acción, ¿no?, a la acción de concretar, de impactar en esta manera positivamente, ¿no?, a millones de personas en nuestro país. Bueno, yo creo que es un gran día y, si me permitís, voy a ir entrando, ¿no?, en el cómo, ¿eh? Vamos a ir haciendo todas esas partes. Bueno, yo creo que tenéis aquí, los que estáis virtualmente no tenéis, pero tenéis aquí esta guía cero, ¿no?, que es la guía fundacional, ¿no?, de esta sostenibilidad con acento en la S, la tenéis cada uno de vosotros los que estáis aquí presentes, donde, bueno, hacemos un recorrido, ¿no?, sobre por qué, ¿no?, desde el punto de vista de la sostenibilidad se está convirtiendo ya en un motor, ¿no?, en un motor de transformación, de competitividad de las compañías, ¿no? Yo siempre digo, ¿no?, que hubo un momento hace años donde, bueno, aquellas compañías que no tenían el nivel de excelencia, ¿no?, el nivel de calidad, aprovecho que está aquí el Club de Gestión de la Calidad en representación Ignacio Babé, bueno, quedaron descolgadas, ¿no?, del mundo empresarial, quedaron descolgadas de ese nivel de excelencia que pedían miles y miles de compañías para hacer que sus clientes, en definitiva, ¿no?, sus ventas fuesen, ¿no?, consolidadas. Posteriormente entramos en otra dinámica, que es cómo la tecnología tenía que cambiar también la manera en que los consumidores, los clientes de miles de compañías estaban también queriendo, lógicamente, comprar de manera distinta, experimentar de manera distinta, y hoy han desaparecido también miles de compañías porque han sido incapaces de adaptarse, ¿no?, a este tsunami, ¿no?, de la transformación digital. Y, en cambio, muchas otras que vieron, ¿no?, precisamente esta oportunidad y tuvieron la suerte, pero también, ¿no?, el acierto de emprender, ¿no?, ese camino digital, ese camino de la excelencia, para hoy continuar siendo relevantes para sus clientes y relevantes para sus consumidores. Yo creo que la sostenibilidad hoy es un gran disruptor, ¿no? No creo que haya probablemente, ¿no?, en nuestro país ni en el resto del mundo empresas que tengan la capacidad de sobrevivir, al menos que inviertan, se preocupen, diseñen y ejecuten acciones de sostenibilidad precisamente, ¿no?, basadas en estos 3 grandes pilares de la ESG, que recuerdo para todos los que estas 3 palabrejas en inglés, ¿no? Environment, que tiene que ver más con la naturaleza, con el cambio climático; la S, que tiene que ver con las personas, con la sociedad, con el impacto social; y la G, que tiene que ver con el principio de transparencia, buen gobierno, que las compañías también, lógicamente, están impulsando. Bueno, yo creo que ha habido, ¿no?, a nivel mundial, basados en estos 3 grandes ejes, ¿vale?, distintas iniciativas, desde, por supuesto, la primera que me recordaba Juan Carlos, 25 de septiembre del año 15, donde se aprobó, ¿no?, en Naciones Unidas la Agenda 2030 con los 17 Objetivos Sostenibles, Desarrollo Sostenibles, y a partir de ahí, pues efectivamente, el movimiento empresarial, las organizaciones empresariales han liderado, coliderado, ¿no?, con los gobiernos, bueno, toda esta transformación, ¿no? De ahí que hayan surgido iniciativas importantísimas como el World Economic Forum, con sus 4
P's, las 4 P's basadas en precisamente y todos los principios también, lógicamente, de reporte, ¿no? Dentro de estas 4 grandes líneas que son la sostenibilidad de la ESG, iniciativas como el Business Roundtable, iniciativas como el World Business Council para el Desarrollo Sostenible, basado también en Ginebra, que estuve recientemente y luego comentaré, ¿vale? Bueno, yo creo que en estos momentos las grandes iniciativas y las grandes compañías, bueno, pues lo han hecho, ¿no? O están liderando el mundo toda esta transición, ¿vale?, hacia la sostenibilidad, muy enfocada, desde luego, en los principios iniciales sobre el cambio climático, la naturaleza y también la transparencia en buen gobierno, ¿no? Yo creo que se han hecho grandes avances por las grandes compañías y en estos momentos yo creo que es una realidad, ¿no?, que estamos viviendo todos las desigualdades, ¿no?, que el propio cambio climático, el golpe que está sucediendo, ¿no?, en muchos de los países, precisamente, ¿no?, por la aceleración, ¿no?, del cambio climático precisamente en economías ya débiles, cómo está afectando tremendamente, ¿no?, este cambio climático. También la tecnología, que es un disruptor, pero al mismo tiempo también está afectando, ¿no?, y está creando desigualdades importantes e incluso también, ¿no?, lo vemos cada día con nosotros en las compañías en las que estamos, como también, ¿no?, las competencias, ¿no?, que la propia electrificación, ¿no?, de muchos de los productos y la digitalización está provocando también en personas que se quedan pues muy descolgadas, ¿no?, desde el punto de vista de competencias, habilidades, y eso hoy está provocando también unas desigualdades importantísimas, ¿no? De ahí que pensemos que hoy es el momento de poner precisamente, ¿no?, este foco, este acento en la S, en la sociedad, en las personas. ¿Por qué? Porque lo comentábamos hace un momentito con Mercè, ¿no? Es decir, yo creo que las políticas, ¿no? Yo creo que hemos pasado muchos años trabajando en la E y en la G. Creo que hemos llegado difícilmente a consensuar, ¿no?, cuáles son los criterios, cuáles son las mediciones, los objetivos. Y yo creo que en estos momentos la conciencia empresarial es que no podemos permitirnos estar 10 años más, ¿vale?, poniendo objetivos y criterios en la parte social, en la parte de la sociedad, ¿no? De ahí que organizaciones como el World Business Council, que estuve recientemente, pues están emprendiendo, ¿no?, y están creando la comisión, ¿no?, para la Business Commission que llaman ellos, para la fijación, ¿no?, de las distintas desigualdades en el mundo, con grandes, casi 200 compañías empujando, ¿no?, cuál va a ser precisamente la hoja de ruta. Y creo que esto está siendo absolutamente crítico, ¿no? Es decir, cómo podemos ver que esas desigualdades que está creando precisamente, ¿no?, el cambio climático, la propia electrificación y la propia tecnología, tenemos que ser capaces de aterrizarlas, de poner, ¿no?, foco y de fijar cuáles son esos objetivos, esas mediciones y cómo podemos, en definitiva, las organizaciones empresariales liderar, desde luego, esta parte. Bueno, yo creo que ¿por qué estamos hoy aquí, ¿no? Pues precisamente porque creemos que grandes compañías, estuvimos hace escasamente aquí 2 meses, 35 presidentes que lideran el Consejo Español por el Desarrollo Sostenible y precisamente, ¿no?, en esta ronda donde cada uno íbamos, bueno, pues poniendo cuáles eran los objetivos y las principales acciones, yo creo que esa parte social, ese foco, ¿no?, en la disminución de las desigualdades estaba siendo, ya empezaba a ser, digamos, crítico. Yo creo que no estamos tan preocupados, ¿no?, por precisamente cómo las grandes corporaciones y las grandes compañías están liderando en el mundo, precisamente incluso a los gobiernos, ¿no?, en términos de acciones, pero creemos que el mundo no va solo de grandes compañías, que son las que lideran, las que ponen ejemplos, sino de cómo hacemos, ¿no?, que miles y miles de compañías tengan esa capacidad, ¿no?, de empezar, ¿no?, a fijar esos objetivos y a fijar. Decíamos también hace un momentito que, curiosamente, bueno, tardamos mucho más de lo que pensamos, ¿vale?, cuando nos ponemos objetivos y tenemos que hacer cambios importantes. Yo decía, ¿por qué una compañía hoy debería estar preocupada en su transición hacia un desarrollo sostenible, ¿no? Pues crematísticamente lo dirían 2 fórmulas, ¿no? Una, porque probablemente en breve no tendrá acceso a financiación, y yo creo que eso es un gran motivo para estar preocupados, ¿vale? Y segundo, que probablemente su principal cliente estará pensando ya, ¿vale?, cuáles van a ser los criterios que van a fijar para poder trabajar con su cliente, ¿no? De ahí que si hoy no tienes capacidad de establecer toda una política de sostenibilidad basada claramente en objetivos de la ESG, probablemente
tengas dificultades para obtener financiación y tengas dificultades para seguir manteniendo a tus clientes, ¿no? Yo creo que esos son dos buenos motivos, más allá del propósito, que ahora hablaré, pero que en todo caso, para aquellos directores de recursos humanos, aquellos directores de sostenibilidad que me estáis escuchando, yo creo que tenéis que llegar al CEO, a vuestro presidente, con cuál es vuestro plan de sostenibilidad con acento en la S. Es decir, es el que os va a permitir a vuestras compañías tener la seguridad de que estáis trabajando a la vanguardia de cómo las compañías deben elaborar. Es verdad que si hoy nos fijamos, ¿no?, en el entorno empresarial, tanto mundial como español, hay pocas iniciativas que precisamente están poniendo foco en la S, en cómo articularla, cómo crear las guías, cuál es el plan de acción, cómo empezar a medir, cómo empezar, lógicamente, a que esto sea una realidad, ¿no? Y nosotros pensamos que desde Human Age Institute es el momento, ¿no? El momento es ahora, ¿no?, de poner este acento en la S. ¿Por qué pensamos que es ahora? Porque en muchas de las mediciones que luego vais a ver en nuestras 5 grandes pilares, ¿no?, que hemos diseñado, y que creo que esto es un hito, es decir, hoy no tenemos, ¿no?, ni a nivel internacional ni nacional, 5 palancas, ¿no?, como veis aquí, de empleo sostenible, aprendizaje y desarrollo, diversidad e inclusión, bienestar, equilibrio y compromiso social. Son 5 palancas que son las que precisamente van a hacer crear esta hoja de ruta, crear este plan de acción y, en definitiva, empezar a caminar juntos, al menos, ¿no?, con una guía 0, que es la que tenemos aquí, y desde luego con unas guías que luego hablaremos con todos nuestros expertos de cómo vamos a ayudar a diseñar en cada uno de estos 5 pilares cuáles son los próximos pasos, ¿vale? De manera que tengamos, ¿no?, desde luego, la posibilidad de sumarnos, de apoyarnos en, lógicamente, estos 5 grandes retos, ¿vale?, por expertos, pero también con un foco muy de acción, ¿eh? Es decir, yo creo que históricamente, y os lo quiero comentar aquí en breve, estamos muy orgullosos, ¿no?, de estos casi 8 años llevamos desde Human Age Institute con este foco inicial, ¿no?, en la holística del talento, ¿no?, que en aquella época todavía, bueno, pues muchas compañías tener un ciclo de talento para atraer, desarrollar y comprometer era ciertamente complejo. Cuando todas estas fuerzas que hoy estamos viendo, esas tendencias, las hicimos en nuestra segunda etapa de Human Age Institute y diseñamos las 5 grandes tendencias que iban a impactar, ¿no?, a todas las compañías, bueno, nos permitió que muchos de vosotros os anticipaseis, ¿no?, a cómo resolverlas, ¿vale? Y hoy, precisamente, en esta aceleración sobre la sostenibilidad con acento en la S, queremos, desde luego, ayudaros, ¿no?, a que diseñéis de cara a vuestros presidentes, a vuestros CEOs, cuáles son los retos que tenéis, cómo podéis, en definitiva, también. Pero no nos quedamos aquí, ¿eh? Yo creo que el gran reto que teníamos entonces era precisamente, ¿no?, poner foco en casi 21.000 jóvenes, ¿no?, que fueron los que, gracias a muchas de las compañías que estáis aquí, tuvimos la oportunidad, junto con universidades, junto con centros de formación profesional, de dar un golpe tremendo, ¿no?, de impacto de empleabilidad positivo a 21.000 jóvenes. Pues hoy creo que en esta segunda gran bloque del día de hoy, que son las alianzas estratégicas que hemos constituido también aquí, ¿no?, tanto con Forética, ¿no?, dentro de su programa Green Jobs, dentro del programa Jobs 2030, ¿no?, europeo, y específicamente, ¿no?, con la parte muy importante de cómo desde la economía verde transitamos a empleos, ¿no?, que pueden desaparecer en la economía tradicional, pero que se van a crear en la economía verde, este famoso Green Jobs. Pues creemos que es una oportunidad muy buena para todos también de sumaros a esta oportunidad de crear empleos no verdes, donde lamentablemente, y os lo digo así, bueno, pues estamos trabajando de la mano del Ministerio de Educación, donde tenemos hoy la gran responsabilidad de liderar cuáles van a ser las competencias en los próximos 3 años para más de los 8 sectores estratégicos, y desde luego lo que estamos viendo es que hoy ni siquiera esa inversión masiva que está habiendo en en electrificación y en transición ecológica, tenemos en este país preparado el talento para poder precisamente reducir ese gap, ¿no?, que tenemos y esos objetivos de descarbonización, ¿no? La segunda gran alianza, ¿no?, que tenemos aquí a Lucía, ¿no?, con Junior Achievement, que, como sabéis, la mayor organización en el mundo, ¿no?, dedicada y con foco en los jóvenes, algo muy de nuestra vivencia y de nuestra emoción. Bueno, pues yo creo que también veréis a continuación cómo tenemos, ¿no?, una oportunidad histórica para las casi 1.000 compañías que hoy estáis aquí adheridas a Human Age Institute, precisamente de acelerar, ¿no?, y de contribuir a este impacto. Y por último, que tenemos ahí también a Fernando, que luego entraremos más de ella, con Fundación 11, donde no creo que sea muy necesario hablar de todo ese liderazgo, ¿no?, de nuestra sociedad que están haciendo
y que creo que también hoy veremos qué posibilidad tenéis las 1000 compañías que estáis hoy aquí, más otras que os vais seguramente a adherir, a tener esa capacidad de, gracias a esas alianzas, pasar a la acción. Y yo creo que esto será para nosotros también un gran reto. Bueno, no me quiero extender más, porque es verdad que la sostenibilidad y cada uno de los expertos y cada uno de los directores de las alianzas creo que nos van a contar, ¿no?, un antes y un después de cómo en este país podemos ayudar a miles de compañías y a miles de personas, ¿no?, a que disminuyan precisamente, ¿no?, todas estas diferencias, ¿no?, que estamos viendo desde el punto de vista de nuestro país, que no es muy distinto, pero que tiene particularidades muy distintas a otros países que tengo la oportunidad también de ver. Y, en definitiva, bueno, pues daros, ¿no?, la bienvenida a este liderazgo común, ¿no?, de sostenibilidad con acento en la S, que espero a lo largo de los próximos minutos podáis entender mejor, podáis poner foco y, desde luego, acompañarnos, como lo habéis hecho en estos últimos años, para, en definitiva, llegar más lejos y llegar más lejos juntos. Gracias a todos. Voy a dar paso a un breve vídeo para que también tengáis bueno, pues mi discurso también visualmente, y enseguida empezaremos a hablar de alianzas con Montse Moliner. Gracias a todos. Un saludo. Instituciones, empresas y personas afrontamos una década clave para transformar nuestra economía, reducir nuestro impacto en el medio ambiente y dejar una huella positiva en la sociedad. Es el momento de una revolución sostenible. Human Age Institute, la mayor iniciativa de talento de España, lidera este movimiento global que busca dejar huella en 5 áreas clave para el futuro de las personas: empleo sostenible, aprendizaje y desarrollo, diversidad e inclusión, bienestar y equilibrio, y compromiso social. 5 caminos para ayudar a las empresas a abordar sus grandes retos diarios. 5 formas de construir un futuro más equitativo, inclusivo, diverso y sostenible para todos. Es momento de poner el acento en la S. Human Age Institute. Montse. Muchas gracias, Raúl. Y como estamos hablando de acción, quiero recordaros que hoy tenemos aquí 2 grandes artistas que están dibujando todo lo que va a pasar. Están haciendo un visual thinking que después tendremos, y os recuerdo que todo, si en las pantallas exactamente lo vemos. Pues como decía Raúl, es momento de acción. Ahora es el momento y tenemos que actuar. Un reto como el que estamos presentando hoy creemos que no sería posible sin unas sólidas alianzas estratégicas. Y de esto vamos a hablar ahora. Como bien dice el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17, el 17, ¿no?, generar alianzas para unir fuerzas, para alcanzar metas mucho más importantes y de un impacto mucho más global, y sobre todo en este momento o en esta área que estamos hablando de impacto social, es crítico. Y en esta nueva etapa de Human Age Institute no podíamos avanzar sin unas alianzas como las que tenemos hoy aquí y que vamos a presentar. Tenemos el gran placer, y quiero que me acompañen y salgan al escenario, Germán Granda, director general de Forética; Lucía de Zavala, directora general de Junior Achievement; y Fernando Riaño, director de Relaciones Institucionales y RSC de Fundación 11. Con ellos, desde Human Age Institute y desde el grupo, venimos desarrollando ya un camino más o menos largo, con algunos mucho más largo. Queremos llevar a la acción a las miles de empresas que ya nos acompañan en Human Age Institute, y que además esto tenga un retorno para ellos. Entonces, yo solo quiero darle la palabra a cada uno de ellos para que nos cuenten directamente por qué es tan relevante en este momento la sostenibilidad desde vuestro propio ángulo, desde empresas líderes en sostenibilidad, en educación y emprendimiento, en diversidad e inclusión. ¿Por qué, especialmente en este foco social, por qué tiene relevancia
y cómo nos está y nos va a influir en las decisiones estratégicas que vayamos a tomar tanto dentro de las compañías como a nivel social. Y ya muy específicamente para todos los que nos están escuchando, para que puedan unirse a esta iniciativa, que nos contéis cómo vamos a materializar estas propias alianzas y en qué puede beneficiarse la empresa que se una a esta iniciativa y cómo les puede reportar también en este impacto positivo a la sociedad. Germán, desde Forética, cuéntanos. Bueno, primero, enhorabuena. Enhorabuena a todo el equipo de Manpower Group, del Human Change Institute, Raúl, a Monse. Hemos vivido, la verdad es que hemos tenido suerte de vivir de primera mano la presidencia de Manpower Group en Forética estos años y ese impulso, ¿no? esa comprensión. Forética lleva trabajando en muchos ámbitos del ámbito de la sostenibilidad y cómo la pata social, desde luego, había que, sobre todo lo hemos visto tras la pandemia, priorizarla, era una demanda que había que responder. Las empresas en estos años, yo creo que, y lo veíamos, ¿no?, en la reunión del Consejo Empresarial Español para el Desarrollo Sostenible, se han dejado de preguntar por qué hay que acelerar la transición hacia la sostenibilidad. La pregunta no es cómo hay que hacerlo, con lo cual cualquier, desde luego, iniciativa que empuje ese cómo y ayudemos, desde luego, a todo el sector empresarial a acelerarlo es fundamental. El cómo hay que hacerlo, desde luego, hay varios aspectos que están acelerando la agenda. Por un lado, la presión de los inversores, ¿no?, lo ha comentado Raúl. Desde luego, esas demandas de información en materia de DEI, ¿no?, de diversidad, igualdad, inclusión, en materia de cómo nuestros productos y servicios afectan la salud de la población, por ejemplo, qué impacto social estamos teniendo, la salud también de nuestros propios empleados. Preguntas que no eran tan frecuentes en las conversaciones también con los consejos de administración y que ahora, desde luego, se establece de una forma muy relevante, de ahí que sea necesario también compartir, empujar todo este ámbito. El ámbito regulatorio, en segundo lugar, ¿no?, desde luego, en sostenibilidad lo llamamos el tsunami regulatorio, porque han venido en 2 años, desde luego, toda una presión regulatoria que se concreta también en el ámbito social, ¿no?, en la discusión ahora mismo de una taxonomía específica social para ver cómo dirigimos los fondos para que sea una transición justa. Ya no vale solo con actuar, desde luego, acelerar la transición hacia la sostenibilidad en la parte ambiental, sino hay que hacerlo, lo que se llama ahora, y lo establece así la taxonomía, sin hacer daño. No solo sin hacer daño, sino ser capaces de regenerar algunos aspectos, ¿no? Ser tan inteligentes que seamos capaces de regenerar aspectos de las personas o la naturaleza de una forma decisiva. Y la sociedad nos lo demanda, las personas de nuestros equipos, la gente que busca otro trabajo, que busca cambiarse. Desde luego es un riesgo de perder talento y una gran oportunidad para las empresas que sean capaces de captar talento y una gran oportunidad para la sociedad para empujar esta parte de empleos sostenibles que son los que vamos a ver cada vez más en el futuro. Y ahí es donde vamos a ayudar o pretendemos colaborar desde Forética en esta alianza, una alianza que también compartimos con la Fundación 11, con el Grupo Prisa, con vosotros, con el Ministerio de Trabajo, con 10 gobiernos de comunidades autónomas que se llama Jobs 2030, que permiten esta década, pretende acompañar, desde luego, en ese proceso de identificación de cuáles son los empleos verdes, las capacidades, los sectores, las regiones que tenemos que empujar. En unas semanas presentaremos ese primer observatorio del empleo verde y os animamos, desde luego, a todas las empresas a participar en ese desarrollo que va a tener un impacto, desde luego, muy importante de cara afuera, pero también esa reflexión interna de dónde podemos empujar nuestras áreas de empleo verde en cada organización. Muchísimas gracias, Germán. Lucía, para los jóvenes, que es vuestro foco desde Junior Achievement. Pues sí, llevamos 20 años en España trabajando para los jóvenes, con ellos y con las empresas y con el sector, en ecosistema, en comunidad, porque donde vosotros llegáis no llego yo y porque donde yo llego no puedes llegar tú. Y eso ya lo decía la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? No hace falta ir ni a los ODS ni a la ESG, pero es verdad que entre mi patronato siempre nos dicen que nosotros somos una organización con acento en la S. Y a mí me hacía gracia cuando, después de haberme ido una temporada a vivir mi mundo emprendedor, he vuelto y mis patronos decían, tenemos que hacer algo en la E y en la G. Y yo decía, ¿pero cómo que en la E y en la G? Si mis jóvenes están aprendiendo todos los días y con todos nuestros programas, que son 40.000 jóvenes a los que llegamos al año solo en España. Llevamos 100 años en el mundo, en donde compartimos también varias organizaciones con Manpower a nivel global, a nivel europeo y ahora también a nivel aquí,
colaboraciones en las que hacemos conjuntamente para el empleo de esos jóvenes y sobre todo los que tienen un foco de venir de colectivos más vulnerables, de zonas más deprimidas y más difícil. Entonces, nuestros chicos aprenden desde pequeñitos a tener un programa que se llama Emprende por el Clima y les estamos concienciando sobre cómo es el problema del clima en el mundo, y desde los 6 les van a enseñar a sus padres o a su mundo alrededor porque ellos encuentran soluciones en su entorno más cercano y en su comunidad que pueden añadir valor precisamente a no solo el desarrollo económico, sino también el de, a lo mejor, el empleo verde y demás, porque están dando a las empresas ideas, que los jóvenes son muy buenos en eso, de las ideas, de cosas que se pueden hacer en el futuro. Eso lo hacemos con un poquito más de edad, con jóvenes que están en FP y en colectivos de escuela de segunda oportunidad y demás, con campamentos innovadores, que también en un día sacan a relucir todas las ideas que se les ocurren sobre cómo solucionar un reto ambiental, un reto social o un reto incluso de salud, que de salud mental ahora están demostrando los colegios que tienen muchísimo interés y quieren poner foco también en ello, y por aquí también lo veía, ¿no? El bienestar y el equilibrio. Y también en la gobernanza, ¿por qué no? Porque enseñamos a chicos con 16 años a hacer mini empresas donde les enseñamos a hacerlo de forma ética, donde tienen que constituirse en un grupo que se entiende, que no pueden abandonar al compañero porque tienen un plan mejor y porque tienen que cumplir unos objetivos que se van poniendo poquito a poquito junto con sus profesores, con sus voluntarios, de las casi más de 100 empresas que colaboran con nosotros al año, unos 800 colegios al año participan de nuestros programas, de una bolsa de 3.000 a nivel de todas las comunidades autónomas. Y bueno, pues yo creo que juntos podemos hacer mucho más, podemos catapultar esto para que realmente el problema que tienen los jóvenes de hoy en día, dentro de 10 años, podamos decir que ellos han visto un cambio sustancial en sus oportunidades, porque las oportunidades son las que son limitadas, el talento está en todos sitios. Nosotros en Junior Achievement nos damos cuenta, vienen los profesores a lo mejor acompañar a los chicos a una jornada y dicen, ¿pero qué habéis hecho con nuestros chicos? ¿Les habéis cambiado? Pero si en clase están con los pies encima de la mesa y no quieren atender a lo que les contamos. Pero claro, cuando les implicas, cuando les pones a ellos en el foco de que ellos pueden cambiar su entorno, se dan cuenta y realmente entienden que la sociedad entera está volcada en ellos. Porque no sé si es en Europa que hay una multiplicación de 4 veces más jóvenes desempleados que adultos. 4 veces más. Y ellos tienen que tener su oportunidad de futuro, porque si no, además, en lugar de ser un círculo virtuoso, es uno vicioso. Se empiezan a dejar de tener autoestima, dejan de querer hacer cosas con los demás, no confían. Y bueno, pues creemos que ese foco en el acento en la S ya lo teníamos nosotros innato en Junior. Sí que es verdad que no hubiéramos podido llegar ahí sin todas las regulaciones previas, sin todas las ayudas de otras organizaciones que se han enfocado más en la gobernanza y en el environment, porque sin ello no hubiéramos estado en este punto tan dulce que estamos ahora, pero ahora hay que poner el acelerador y estamos encantados de estar aquí con vosotros y acompañados de gente tan estupenda. Muchas gracias por tenerme aquí. Gracias, Lucía. ¿Qué vamos a decir? Con Fundación 11 tenemos un gran reto social. Y Fernando, explícanos cómo podemos impulsar esto definitivamente. Pues muchas gracias. Gracias, Monse. Gracias a Manpower Group, a Human Age Institute por la invitación y sobre todo por pensar y por poner el acento en algo que las entidades, no solo en España, sino a nivel global, han llamado la atención especialmente en los últimos 2 años, ¿no? Y es todo lo que hay alrededor de la ESG, la necesidad de definir, aterrizar, conceptualizar y sobre todo poner el foco en la S de social. Yo creo que, como ha dicho ahora Lucía, Germán, pues venimos ya no del tópico típico de esto ha venido para quedarse, sino esto ha venido para intensificarse cada vez más. Cada 6 meses hay una novedad, o cada 3 meses en algún ámbito también hay una novedad regulatoria. Germán ha utilizado el término tsunami regulatorio. Yo creo que es muy adecuado y una de las palabras más repetidas o topics más repetidos también en las conversaciones en las organizaciones, pues puede ser taxonomía en los últimos tiempos, ¿no? Taxonomía, estado de información o financiero. Bueno, todo esto hace 10 años era un elemento pseudo voluntario y hoy ha pasado a estar regulado y es obligatorio, ¿no?
Yo creo que esa es la gran ventaja también, o la gran aportación de valor de todo lo que tiene que ver con los aspectos ESG. Nos aporta a las organizaciones una ventaja competitiva si sabemos anticiparnos y sabemos visualizar también o aplicar a nuestra organización los conceptos de la ESG. Yo creo que la S es la parte más donde más necesitamos poner el foco, lo ha dicho el Foro Económico Mundial, lo han dicho otras organizaciones. Yo creo que la pandemia también, en los últimos tiempos, lo que ha ocurrido ha sido que ha aflorado otras pandemias que tienen que ver con la S. Lucía mencionaba la parte de salud mental también. Yo creo que la pandemia ha revelado cosas que estaban ahí también, ¿no? Y han aflorado, como decía antes. Hablo de soledad no deseada, hablo de salud mental, y esto tiene que ver también con ese concepto de la S de social y dentro de nuestra actividad también, en particular con la discapacidad también, ¿no? Recientemente, la semana anterior, aparecía la última encuesta de población en España. En 1 de cada 5 hogares en España hay una persona con discapacidad. Nuestra misión, nuestra visión, nuestros valores también van encaminados a tratar de poner en valor la capacidad de las personas con discapacidad. Eso no podríamos hacerlo solos, lo hacemos a través de las alianzas, de ese Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17, y lo hacemos con entidades como las que estáis hoy aquí. Nosotros solos podríamos hacer algunas cosas, pero si queremos tener un impacto mucho más allá de lo previsible y queremos transformar para incluir, pues tiene que ser de la mano de otros, ¿no? Una de esas alianzas es con Manpower. Estamos trabajando y vamos a trabajar intensamente en tratar de mejorar las competencias de las personas con discapacidad, enlazando también ese objetivo de formación, de empleo, de accesibilidad también. Y además de ese convenio de colaboración que tenemos con vosotros y donde ya estamos trabajando, me gustaría contar y compartir aquí un proyecto que se llama Por Talento Digital y que va encaminado a mejorar las competencias de un entorno que también claramente ha venido para quedarse, es el entorno digital y todo lo que ahora mismo se está demandando en el mercado y que muchas organizaciones no somos capaces de dar respuesta o cobertura a esas vacantes, a esas posiciones donde no pueden estar tampoco fuera las personas con discapacidad, ¿no? Esto es una parte importante de la S de social, la S en general, la discapacidad en particular también. Y yo creo que esto, como ha dicho Germán, Lucía, está en la conversación en una entrevista de trabajo. Nos preguntan cuál es vuestra propuesta de valor, cuál es vuestra experiencia de cliente, vuestra experiencia de empleado, qué hay sobre lo social, ¿no? Y esto, las organizaciones cada vez tenemos que estar más preparadas, no solo para dar respuesta, sino para ir por delante de las preguntas que cada vez son más importantes y son esas preguntas poderosas en las que la sostenibilidad y la S de social pues está ahora mismo en la agenda, y gracias a iniciativas como esta pues seremos capaces todos de dar una respuesta más adecuada. Muchísimas gracias, Lucía. No tenía que interrumpir, no estaba en el guión, pero se me ha olvidado, y lo tengo que reconocer, comentar el programa que estamos, por ponerlo un poco y bajarlo a la tierra, ¿no? Nosotros somos especialistas de bajarlo al campo de batalla y llevamos ya un año o más pensando en una nueva estrategia, un nuevo programa, un nuevo itinerario completo, modular, con muchísimas píldoras educativas, en donde junto con Manpower, y gracias un poco a vuestra colaboración, vamos a poner el foco. Y ese va a ser de los próximos 2 años, aproximadamente 6.000 alumnos que van a participar en él, de orígenes más vulnerables, en donde en la edad pre-18 y post-18 van a participar en prevención hasta los 18, para que no abandonen el colegio, con todas las baterías de programas que tenemos en Junior Achievement, pero adaptadas a ese sector, y en colaboración, por supuesto, del ecosistema de escuelas de segunda oportunidad, la FP, etcétera, etcétera, pero también con todo tipo de organizaciones y entidades sociales que ya están trabajando en ese sector, porque lo mismo que decía al principio, ellos saben cosas que nosotros no sabemos y nosotros podemos añadir todas esas habilidades blandas que necesitan para luego poder encontrar mejor y mayor oportunidad laboral, y eso vamos a hacer, y vamos a intentar también que de esos 6.000 que colaboren o que se beneficien de nuestros programas en los próximos 2 años, coloquemos a unos 250 en puestos que al menos sean su first job, o su internship, o su pequeña práctica. Y bueno, pues gracias, porque sin colaboradores como vosotros, que nos hacen de catapultadores para llegar a esas empresitas que son el gran tejido español, al que nosotros también queremos poder dar la oportunidad de que nuestros alumnos lleguen,
y encuentren su primer trabajo, pues no podríamos llegar. Así que enhorabuena por esta iniciativa. Enhorabuena estamos todos, gracias a los tres. Estamos hablando de personas, estamos hablando de impacto social, estamos hablando de generar oportunidades y estamos hablando de reducir desigualdades. Entonces, esto lo hacemos juntos. Aquí están las tres principales alianzas, pero hay muchas otras con las que venimos trabajando que se van a unir, y lo que queremos es que impactar a cientos de miles de personas, pero a unir a miles de organizaciones para hacerlo mucho más potente, generar esta transformación en nuestra sociedad que queremos y sobre todo en estos jóvenes para que el futuro sea diferente y generemos y creamos este futuro que queremos, ¿no? Y es el momento, ahora tenemos el momento para hacerlo y estamos aquí juntos para conseguirlo. Así que muchísimas gracias, empezamos un camino y ahora voy a dar la palabra a Juan Carlos Cubeiro para que profundice más en este camino y nos lleve por la ruta de las huellas, de las rutas de la sostenibilidad. Así que, Juan Carlos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, qué enorme placer estar aquí, tanto con las personas que estáis en 3D, con más de 300 en streaming, y simplemente quería compartir con vosotros, si me permitís, nos tuteamos, cómo hemos llegado hasta aquí y qué vamos a hacer a partir de aquí, siguiendo las directrices que nos dictaba Raúl y las alianzas que nos ha presentado Montse. Muchas gracias, Lucía, Germán, Fernando y todos los que estáis aquí. Simplemente 3 ideas, a ver si esto funciona. Sí, simplemente me gustaría que os retrotrayerais en la primera gran idea a hace 2 años, 11 de marzo de 2020, el día en que cambió todo. 2 días antes, doña Silvia Leal y yo estábamos aquí diciendo que vienen los locos años 20. No teníamos ni idea de lo que venía, básicamente, no teníamos ni idea. Pero en ese momento la Organización Mundial de la Salud, su director general dice, esto es una pandemia, nos ponemos todos a mirar qué es esto de la pandemia. Y en ese momento los datos, básicamente había 121.000 casos de lo que hemos llamado coronavirus, COVID, había 4.000 y pocas muertes, en Estados Unidos 31 todavía, y apenas 1.000 casos, parecía que era algo asiático, había la SARS, la gripe aviar, etcétera, parecía que esto a Occidente nunca llegaba, pero desgraciadamente llegó y nos ha cambiado la vida absolutamente para todos. Desde entonces, pues desgraciadamente más de 5 millones de fallecidos en todo el planeta y a nivel nacional, a nivel de España, prácticamente el 25% de la población ha sido infectada, y más de 100.000 muertos, entre 100 y 120.000 según la Universidad Johns Hopkins. Por tanto, una crisis evidentemente sanitaria, y seguimos, o hemos tenido 6 olas, veremos, ojalá que no haya más, hasta el pobre aparato se asusta, y bueno, además una crisis medioambiental, evidentemente, como estamos hablando aquí de la parte recientemente, hace apenas pocos meses, en Glasgow, John Kerry, secretario de Estado de Estados Unidos, apenas en noviembre, decía, hemos hecho esfuerzos, soy optimista, pero queda muchísimo por hacer. Queda muchísimo por hacer en los gobiernos, queda muchísimo por hacer en las empresas, en las organizaciones en general, queda muchísimo por hacer, evidentemente, en las personas, en esta crisis sanitaria y medioambiental. Hay una crisis económica, no se nos escapa a nadie de los que estamos aquí, de lo que nos estamos viendo, 10,8% de caída del PIB en el año 2020, estamos recuperándonos, el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco de España, desgraciadamente va bajando las cifras de crecimiento, somos uno de los países que más crece, pero también que va a tardar más en recuperar esos niveles de 2020 y a la vez con niveles de inflación que ya están cercanos o incluso pasando en la mayor parte de las comunidades autónomas del 10% y una deuda pública que verdaderamente es preocupante y que sigue creciendo paulatinamente, no digamos exponencialmente, pero de una forma lineal importante. Y además de la crisis medioambiental, sanitaria y económica, tenemos una crisis social. Antes se refería Raúl a las desigualdades. Como sabéis, esta es la portada de Harvard Business Review de marzo-abril, la última. Tenemos que gestionar en un mundo polarizado y además polarizado en nuestras propias organizaciones, en nuestras propias empresas. Jonathan Haidt, el pensador de la NYU, de la New York University, uno de los que más admiro, está terminando de escribir para publicar lo que ha llamado el síndrome de Babel.
Síndrome de Babel es que vivimos en universos informativos paralelos, de manera que parece que, como nos conectamos con nuestros amigos en redes sociales, leemos los medios que nos interesan, pues al final el mundo está de acuerdo a nuestra propia forma de pensar y de ver, pero solo es una manera de verlo. Tenemos que ser tolerantes con los demás. Y esto provoca una crisis social que todavía no sabemos cómo la vamos a resolver. Desde el punto de vista español, a mí hay tres fuerzas culturales que siempre, ya me conocéis, me interesa mucho. Una, la picaresca. Anoche en una cena en la que estaba Marcet también con un exministro andaluz, hablábamos de cómo desde 1492 han ido aflorando capitales desde el extranjero, y esto nos lleva desde el descubrimiento de América a los fondos Next Gen, y una de las consecuencias perniciosas es la picaresca, ¿no? Como Sevilla, como casa de contratación, como donde venían los capitales, pues a partir de ahí. Incluso La Casa de Papel, esta serie española que ha logrado el éxito en el mundo, se refiere al lazarillo y a la picaresca. Esa es una de las fuerzas. Otra de las fuerzas son los reinos de taifas, la capacidad que tenemos de desagregarnos. Por eso es importante estar juntos, Montse insistía en lo de juntos, 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 y tener alianzas. Cuando Abderramán domina prácticamente la península y los reinos cristianos son apenas muy pequeños, de repente aparecen los reinos de taifas y se autodestruye el poder árabe en ese momento en Al-Ándalus, lo cual es fascinante, ¿no? La capacidad que tenemos de hacer de nuestra capa un sayo y no ir juntos. Y luego, en términos positivos, evidentemente el espíritu quijotesco o el espíritu del Quijote. Y eso tiene que ver precisamente con las iniciativas que nos han llevado hasta aquí a 2022, que son básicamente iniciativas mundiales de Quijotes, ¿no? Comentaba antes Raúl, 25 de septiembre de 2014 nace Human Age en el Hipódromo, aquí en Madrid. 25 de septiembre de 2015, modestamente un año después, pero evidentemente el trabajo estaba hecho de hace mucho tiempo, se presentan los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que hemos llamado, normalmente las siglas se emplean en inglés, pero aquí las tradujimos y llamamos ODS. Se ha hablado de la de alianzas, 17, las 16 que conocéis muy bien, de equidad, de educación, etcétera. ¿De dónde provenía esto? Pues de una gran figura, todavía viva afortunadamente, una ex primera ministra de Noruega, Gro Harlem Brundtland, que ya tiene 83 años, nació en el 39, y que en el año 87 genera un informe de Naciones Unidas llamado el informe Brundtland. Y ahí aparece la gran definición de sostenibilidad que nos ha llevado a lo largo de 35 años. Como veis ahí, es satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Es decir, pensar en el hoy para pensar en el mañana. La primera ministra Brundtland, sabéis que fue 3 veces de Noruega, 81, 86, 90, se volcó en todos los temas de sostenibilidad del planeta y de ese 87 pasamos, como os decía, al 2015, donde se presentan las ODS. Pero en paralelo, prácticamente verano de 2019, como comentaba antes Raúl también, la asociación de, sobre todo, grandes empresas de los Estados Unidos, que se llama Business Roundtable, en verano, en agosto de 2019, cambia el propósito de una organización. Desde Milton Friedman, desde los años 70, se decía el único propósito es maximizar el beneficio, y lo importante solo es darle valor al accionista, al shareholder en inglés, y lo que dicen Jamie Dimon, desde JP Morgan y otras grandes compañías tecnológicas, financieras, farmacéuticas, de servicios, centenares y centenares, es el propósito no puede ser solo el accionista, tiene que ser todos los agentes, hemos llamado en castellano, los stakeholders. Precisamente, mencionabas Simon Sinek, tuvimos a Simon Sinek pocos meses después en esta misma sala y hablamos mucho de la Business Roundtable, de si era una cosa en serio, de qué iba a pasar, pero claro, no imaginábamos que vendría esta pandemia, esta cuádruple crisis sanitaria, medioambiental, económica y social. Y el tercer gran Quijote es James Guilford. James Guilford, como sabéis, es el director de RSC de Credit Suisse. Normalmente vive en Australia, está más vinculado a Oceanía, pero en un momento dado el equipo de Kofi Annan le pide que se involucre también en Naciones Unidas. Y dice, bueno, yo soy muy práctico, banco suizo, director de responsabilidad social corporativa, aquí hay que generar unos criterios, como también mencionaba Raúl, que sean importantes para el inversor y también que sean importantes para el cliente y para el talento, que es de lo que se trata. Y entonces, pues Guilford vuela desde Sydney
a Suiza, precisamente, y empieza a trabajar en lo que hemos conocido como ESG. Y eso se involucra a través de 2 comités de Naciones Unidas para más de 4.000 signatarios, organizaciones en sus inicios, que prácticamente suponen 100 veces el PIB español desde el comienzo. En inglés se llama PRI, principios de inversión responsable, para que las compañías, cuando inviertan, fondos de inversión, capital riesgo, capital desarrollo, lo hagan en empresas conscientes en la parte medioambiental, social y de buen gobierno. Ha habido un criterio postergado. A mí me gusta llamarlo la Cenicienta, porque soy más bien provocador, pero bueno, a quien no siempre le gusta a todo el mundo. Sabéis que la Cenicienta es una historia clásica desde los egipcios, los romanos, están las 1001 noches, luego hay un napolitano llamado Basile, como el de Mediaset, Jean-Baptiste Basile, 1637 hace el cuento, y luego ya está el cuento de Perrault, Cendrillon, en francés, y el cuento de los hermanos Grimm, ya en 1812. Siempre es la historia de que hay 3 hermanas, 2 hermanastras, que parece que están favorecidas por la fortuna, pero la que de repente es la que está haciendo las labores de la casa, la que se viste con harapos, pues cuando conoce al príncipe, al final, evidentemente, final feliz. Entonces, cuando hablamos de la ESG, evidentemente, lo conocéis todos, hablamos de estos 3 criterios y cada vez será más importante el criterio de lo social. Lo ha comentado antes Germán, por ejemplo, en temas medioambientales, donde Forética está haciendo una labor, yo recomiendo los informes, son de primer nivel mundial, tanto en castellano como en inglés, con el tema de la huella de carbono, o el tema, por ejemplo, de buen gobierno corporativo. Estaba comentando Lucía cómo desde jóvenes se os introduce a los jóvenes en que haya empresas éticas desde el principio, no solo con códigos éticos, sino que además los cumplan y que tengan esa manera inteligente de hacer las cosas, como diría José Antonio Barina. Pero en la investigación del acento en la S social nos encontramos con este profesor, poco conocido todavía, yo creo que lo será mucho más, Alfonso de Giudice. Alfonso de Giudice trabaja en la Universidad de Milán, del Sagrado Corazón de Milán, y hace una investigación de las 3, de la E, de la S y de la G, con, como veis, 1000 compañías, 18 países, a lo largo de 14 años, es decir, sostenibilidad de la propia empresa, y se da cuenta de que, evidentemente, la E y la G son huellas negativas que tenemos que evitar. Tenemos que evitar la huella de carbono, en lo posible, los plásticos, tenemos que evitar malas prácticas en buen gobierno, pero que las huellas que tienen que ver con la S reducen considerablemente lo que él llama el riesgo sistémico. Es decir, en un mundo VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo, o mega VUCA, como podríamos decir ya, la S lo que provoca es que tu riesgo de desaparecer como compañía es mucho menor. Esto tiene que ver con la Ley Universal del Aprendizaje, que habréis oído a José Antonio Marina muchas veces. La tasa de aprendizaje tiene que ser al menos la misma que el entorno para poder sobrevivir, y para poder triunfar tienes que aprender incluso más rápido que el entorno. Claro, esto tiene mucho que ver con algo muy propio de Manpower Group, que es lo que llamamos talent shortage o escasez de talento. Yo digo que cuando la escasez de talento es más del 50%, es penuria de talento. Y ahora mismo, yo siempre miro a Monse para saber cuál es el último dato, no sé si es 69%, 69%. Bueno, pues en España hoy, que al final de la crisis anterior estuvimos en 3% de escasez, 8% de escasez, 14%, 41%, y hemos llegado al 69%. Esto quiere decir en la práctica, estoy de acuerdo contigo, Lucía, en que hay mucho talento, pero cuando las empresas buscamos talento, nos las vemos y nos las deseamos, porque en 7 de cada 10 casos nos resulta muy difícil o imposible. Y claro, el talento va a elegir aquellas compañías sensibles en la E, en la G y con acento en la S. Este es nuestro reto en la alianza. Tiene mucho que ver con aquello que también me trajo a esta casa hace algunos años. Estamos pasando del capitalismo al talentismo, a una nueva era donde el talento es más escaso y más valioso que el capital. Cuando hace apenas 9 años hablábamos de estas cosas, no podíamos imaginar lo que serían fondos Next Gen, que al final lo que están buscando es talento, es decir, proyectos de talento individual y colectivo, porque capital hay, pero talento falta. Y ya voy acabando. Simplemente pensad que los jóvenes ya no quieren trabajar toda la vida con nosotros, están haciendo lo que se llama job hopping, es decir, bueno, voy a estar 1 o 2 años con esta compañía y si el líder, la líder me convence de seguir con vosotros, yo voy a seguir, un poco como los entrenadores de fútbol. O ayer estábamos con Raquel, ¿verdad, Marce? El tema de los nomads, los que están de aquí para allá porque tienen el conocimiento, y como se está repitiendo mucho últimamente, somos el mejor país para vivir,
y juntos tenemos que conseguir ser el mejor país para trabajar también. De manera que, bueno, esto precisamente era Silvia hace 2 años, tú estás mejor todavía, yo creo, yo estoy hecho polvo igual, pero bueno, básicamente no veíamos la que iba a venir y es una iniciativa verdaderamente ilusionante, está apenas en pañales, queremos compartirlo con vosotras y con vosotros, no va solo de expertos, sino que queremos que todos los referentes, todas las personas puedan aportar, y somos un país que empieza tarde las cosas, somos un país con una caída del PIB verdaderamente lamentable, la mayor desde la Guerra Civil, pero somos el país de los Quijotes, y esto siempre es una enorme ventaja. Entonces, ahora vamos a tener la ocasión de poder compartir ideas durante los próximos, pues sí, prácticamente 40 minutos, un poquito menos, y os pido un aplauso súper fuerte, primero para Silvia Leal, que es nuestra referente, nuestra experta en empleo sostenible. ¿Qué te digo de eso? Hace 2 años, ¿eh? 2 años, Juan Carlos. Un aplauso para Mercè Bray, la gran referente en diversidad e inclusión. Es una chuchón. Soy una chuchón, ya no tengo más. Y un aplauso para Elsa Punset, la gran referente en felicidad y bienestar. Y tenemos a Federico Buyolo, el padre de la Agenda 2030. ¿Queréis sentaros o de pie? ¿Qué preferís? Sentados. Pues venga. Pues venga, gracias, muchas gracias. Gracias, Juan. Bueno, y tenemos a Federico Buyolo, como os decía, el padre de la Agenda 2030, gran referente en agenda y en compromiso social. Así que no sé si vamos a ver primero el vídeo de Federico. Gracias, Julia. Me voy a retirar un poco. Buenos días a todos y a todas y, sinceramente, creo que están ante 3 personas excepcionales, como son Silvia, Elsa y Mercè, además liderados por un gran amigo al que aprecio y al que es uno de mis grandes referentes, como Juan Carlos. Creo que en este evento lo que van a descubrir verdaderamente es ese compromiso que todos tenemos y además sobre todo el papel fundamental que se está haciendo con este gran proyecto. Yo creo que es fundamental que sigamos trabajando en esta línea y que además felicitar sobre todo a esta iniciativa que sin duda alguna genera una huella que va a dejar mucha huella. Muy bien, pues venga, veniros para acá. Si queréis que les voy a preguntar lo que está previsto, pero no es así. Bueno, Elsa, vamos a empezar por ti, si te parece. Okay. Vale. Tú representas, en el mejor sentido de la palabra, bienestar, equilibrio. ¿Por qué tiene que estar esta ruta de transformación dentro de la huella S en la ESG? Mira, yo creo que a veces usamos palabras y no siempre pensamos en lo que significan, ¿no? Cuando hablamos de equilibrio, hablamos de cuando hay 2 fuerzas más o menos similares que ejercen presión sobre un cuerpo. Eso es cuando ese cuerpo recibe esas fuerzas similares, consigue estar en equilibrio. Y cuando tiene este equilibrio hay poco deterioro. Y eso aspiramos cuando hablamos de buscar un equilibrio, que no haya mucho deterioro, que las cosas sean estables, que haya esa tranquilidad. ¿Cuál es el problema? Que eso no es la vida real, ¿no? Que en la vida real estamos sometidos a fuerzas que son muy complejas y que nos desequilibran. Bien, así que los humanos durante mucho tiempo lo que hemos hecho es fijarnos en qué podemos hacer para restablecer el equilibrio, básicamente en cuerpos físicos. Hemos hablado de mantenimiento pues, para carreteras o para edificios, eso lo tenemos claro, o incluso para la parte física del ser humano. En el siglo XX hemos aprendido la importancia de dormir, de comer bien, de hacer ejercicio, y todavía cuando hablamos de equilibrio nos referimos más a ese equilibrio. Pero claro, los humanos somos muy complejos y aquí estamos en el Human Age Institute y es bonito que hablemos de qué significa darnos permiso para ser humanos en nuestra totalidad, ¿no? Esta salud integral de la que estamos hablando es que somos víctimas o soportamos fuerzas muy diversas y tenemos de alguna forma que aprender
a regenerarnos, a reequilibrarnos, y eso probablemente es lo que no hemos hecho hasta ahora. Y ahora que vivimos en este mundo donde las fuerzas son cada vez más intensas y complejas, pues por fin nos estamos centrando en cómo podemos, ¿no? ¿Y tú crees que de verdad a los jóvenes y no tan jóvenes, porque todos jóvenes que tienen ilusión, les va a interesar trabajar en compañías que fomenten ese equilibrio, esa salud, ese bienestar, esa felicidad? Bueno, a ver, todos sabemos que estamos en reinventando el trabajo y que estamos en esto que llamamos la gran dimisión, ¿no? Donde solamente en Estados Unidos y en un par de países en Europa, que hayamos medido hasta ahora, Gran Bretaña y Alemania, sabemos que el 41% de personas se están replanteando si quieren seguir en un trabajo, ¿no? Y yo creo que más que nunca, de repente hemos salido de este ámbito físico y hemos entrado en reconocer que, oye, necesitamos flexibilidad, necesitamos trabajos que nos permitan desarrollar nuestra creatividad, que nos permitan compaginar nuestra vida personal y laboral. Necesitamos mucho más, exigimos mucho más a los trabajos. Y estamos hablando sobre todo de cómo cuidar y desarrollar esa parte del ser humano que teníamos tan abandonada, ¿no? Gracias. Diversidad e inclusión. Yo creo que habrá un momento en el que el diccionario de la Real Academia de la Lengua, en diversidad y en inclusión, pondrá Mercebrey, porque yo estaba la semana pasada en Algeciras, acababa de llegar diversidad e inclusión, Mercebrey, anoche estábamos en unos premios de jurado, diversidad e inclusión, Mercebrey, y nuestra referente, nuestra experta en el Human Age, diversidad e inclusión, Mercebrey. ¿Por qué tiene que estar diversidad e inclusión en esta ruta de transformación con parte de la huella en la S de sostenibilidad? Ponemos, ¿no? Decimos sostenibilidad, ponemos S con énfasis en la S de social, y la sociedad es plural. Entonces, la sociedad somos todas y todas las personas con todas nuestras diferencias. Sistemáticamente en esta sociedad mantenemos nichos de grupos sociales invisibilizados, ¿no? Entonces, yo creo que S de social, sociedad diversa. O sea que, por definición, tiene que estar ahí. Esto me vincula más a la parte de responsabilidad, ¿no? Pero si lo llevo a la parte del pragmatismo en las organizaciones, caramba, en una organización, cuando las personas sentimos bienestar, ¿no? que decía Elsa, cuando las personas soltamos nuestro talento, mostramos todo nuestro talento, cuando nos sentimos apreciados y apreciadas en nuestra diferencia. Ahí es cuando las personas desinhibimos nuestro talento. Cuando hay más talento, hay más creatividad, más innovación, más valor añadido, se traduce en rentabilidad para las organizaciones. Por lo tanto, no me imagino querer, ¿no? una sociedad sostenible. Sostenible, ¿no? Decíamos antes que la definición es asegurar para el futuro. Claro, asegurar las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de generaciones futuras. Entonces, esto es todas las personas, no solo una parte de las personas. Yo creo que es impensable hablar de sostenibilidad sin intentar poner el foco en la inclusión de todas y cada una de las personas con las particularidades de cada una de las personas, que esto es pura riqueza. Tú bien, digamos, has llegado a ser experta en este tema, diversidad e inclusión, habiendo sido una gran directiva con una agenda endiablada en compañías varias de altísimo nivel. ¿Tú crees que realmente la diversidad e la inclusión marca la diferencia? Totalmente, totalmente. Yo creo que en momentos complejos, ¿no? Decías megabucas, exactamente, momentos megabucas que tenemos ahora, nosotros tenemos que poner como organizaciones respuestas disruptivas encima de la mesa. Las personas nos rodeamos, y esto se llaman sesgos por afinidad, de personas que se parecen a nosotros. Os invito a todas las personas que estáis aquí o las que nos estáis viendo, cómo es el perfil de las 3 personas que tengo más cercanas a mí. Pues como yo, básicamente. Nos rodeamos de personas que se parecen a mí porque nos sentimos a gustito con estas personas. Entonces, ¿qué soluciones voy a presentar yo a problemas? Pues de las soluciones que vienen de mi forma de ver la realidad, que viene de mis experiencias y de las cosas que me rodean. Eso me da la interpretación de la realidad. Pero estoy en una realidad compleja que necesito respuestas diferentes, necesito incorporar miradas. ¿Cómo voy a mirar distinto si no tengo ojos que me ayuden a mirar distinto? ¿Cuáles son esos ojos? Son la diversidad. Gracias. Bueno, y pasamos a Silvia Leal, la gran dama de
de la tecnología, de las tendencias de futuro, nuestra referente y experta en empleo sostenible, porque tiene que estar el empleo, es un poco, y la sostenibilidad ligada a la tecnología, como es tu enfoque dentro de la ruta de transformación en la DSG. Claro, entonces, ¿por qué es importante, ¿no?, en concreto esta área y cuál es el enfoque? Y aquí me gustaría volver a las definiciones. Empezabais las dos con las definiciones. ¿Y qué es un sistema sostenible desde un punto de vista de empleo? Aquel que es capaz de avanzar hacia el equilibrio y la prosperidad sin comprometer las necesidades y las generaciones futuras, ¿no? Y entonces analizamos cuál es la situación en estos momentos y todos sabemos que hace falta reflexión y pasar a la acción, pero a una acción no solo desde un punto de vista social, sino individual. Empleo. ¿Cómo puede ser que tengamos una tasa de empleo que ahora mismo no llega al 13 y los jóvenes sigan estando en el 30? Esos jóvenes que hoy todavía no se han incorporado son los que en pocos años van a tener que estar dando la productividad que necesitarán las empresas para mantenernos a nosotros y no les estamos dando la posibilidad de entrar. Discapacidad, hablabas. 1 de cada 5 personas tiene en estos momentos, de cada 5 familias, una persona con discapacidad. 3 millones de personas en España. Iniciativas como Talento Digital son iniciativas que forman a estas personas para que se incorporen a las organizaciones y que nos pueden dar, bueno, pues todo lo que estamos necesitando para resolver precisamente este gap. Les estoy teniendo en el radar para resolver este problema que tengo yo hoy. Es más, hablamos de las necesidades desde un punto de vista de empleo de mi organización, pero hablamos de sistemas también. ¿Y qué pasa con esas empresas pequeñas que están a mi alrededor, mis clientes, mis proveedores, que muchos están hoy centrados en sobrevivir y que no tienen en cuenta estas necesidades de talento o que a lo mejor ni siquiera lo pueden pagar? Es mi empresa, una empresa que vaya a tener futuro. Si ellas no están preparadas para sobrevivir, ¿qué puedo hacer para ayudarles a ellas, ¿no? A lo mejor cuando formo mi talento puedo estar ayudando también a estas empresas que todavía no han podido hacerlo o que lo tienen en cuenta y a pesar de la dificultad que tienen hoy para sobrevivir, ya están haciendo acciones. Entonces yo creo que tenemos que abrir los ojos. Ha llegado el momento, como dice Raúl, de poner el acento en la S, pero no desde un punto de vista social únicamente, sino cada uno de nosotros con huellas concretas, con acciones concretas y midiéndolo. Hace 2 años hablábamos tú y yo del paradigma Ironman, de aquello de que la tecnología arrasaba el trabajo, potenciaba el talento, el empleo. ¿Qué ha pasado en estos 2 años desde tu punto de vista? Bueno, en estos 2 años vamos a hablar del gap, de los números. Hablabas del 69, pero recuerda, Juan Carlos... 69% de escasez. Del 69% de escasez. Recuerda cuál era el dato hace 2 años. Estábamos en un 41. Sí. Y ha aumentado a un 69. ¿Y cuál es la situación hoy? Porque hablamos muchas veces de qué va a pasar en el futuro, ¿no?, y de que hay que crearlo, pero no es tan difícil verlo. Ahora, por ejemplo, se ha puesto muy de moda ese concepto, ¿no?, que todos llaman el metaverso. Y el metaverso para Microsoft, por ejemplo, va a ser una nueva manera de trabajar. Están trabajando en su Mesh for Teams, que es su espacio para trabajar, pasando de las videoconferencias al metaverso. Y si Microsoft pasa a trabajar en el metaverso, pasaremos los demás. Y luego, además, es también la evolución de las redes sociales, que es esa manera que tenemos de relacionarnos con nuestros clientes. Si mis empleados no son capaces de tener estas competencias, ya no para trabajar internamente, sino incluso para relacionarse con los clientes, el gap va a seguir aumentando y no quiero pensar que aumente otro 28%. Entonces, yo creo que la parte positiva es que ahora ya tenemos claro que tiene solución. O sea, por eso estamos aquí. Tiene solución, tenemos las herramientas, podemos medirlo, tenemos claro que hay que hacerlo y no es tan difícil el conseguirlo, porque el camino está muy claro. Entonces, un llamamiento a pasar a la acción. A la acción. Bueno, permitidme que hay 2 guías y 2 rutas de transformación. Una la estaba presentando Federico Buyolo, tiene que ver precisamente con compromiso social. ¿A qué nos referimos con esto? A todos los temas de enganche entre cualquier organización y el resto de la sociedad. Voluntariado, tener una voz en lo que estamos diciendo, evidentemente conecta con todos los temas que estamos viendo, diversidad e inclusión, de equilibrio, de empleo sostenible y de aprendizaje. Y vamos a trabajar duramente ahí. Y luego el tema de aprendizaje y desarrollo, que se habla mucho de upskilling, reskilling, de la formación, queremos que vaya mucho más allá.
la capacidad que tiene cualquier organismo vivo, y una organización lo es, de aprender, si cabe, más rápidamente que el entorno. Y esto parte de un criterio individual, como estabais diciendo, y luego de un criterio colectivo, evidentemente, de tener un cerebro que aprende rápido dentro de la propia organización. Ha comentado antes Raúl que vamos a estructurar esto en torno a guías. Hay una guía 0 que ya está a vuestra disposición físicamente y estará online. Va a haber una guía 1, 2, 3, 4, 5 sucesivamente en los próximos meses. Y a modo de tráiler, porque vivimos una sociedad muy Netflix, me gustaría que nos pusierais un poquito la miel en los labios y nos dijerais de qué puede ir vuestra guía. Por ejemplo, Elsa, a mí me fascina tu concepto de One Health, la idea integral de todo lo que haces desde un punto de vista científico y práctico. ¿De qué puede ir tu guía? Bueno, el concepto de One Health, del que tú y yo hemos hablado muchas veces, ¿no? Que es un concepto que sale hace 20 años de las Naciones Unidas, y es esta idea de que no hay una salud para los humanos y una salud para el resto del mundo, sino que formamos parte de sistemas absolutamente interrelacionados. Y esto lo hemos vivido ahora en la pandemia. Yo creo que ha sido, con toda la dureza que ha tenido la pandemia, ha sido la ocasión de abrir los ojos y decir, bueno, no podemos seguir viviendo como hemos vivido durante décadas y décadas, ¿no? Así que este concepto de One Health es realmente un concepto de sostenibilidad, pero con, yo creo, un paso más allá, ¿no? No es por cuestionar el concepto de sostenibilidad, pero es que muchos de nuestros sistemas están tan deteriorados que ahora estamos empezando a hablar de regeneración, de tener que hacer algo para mejorarlos, para repararlos, para recuperarnos. Y eso, Juan Carlos, es bonito porque pasa a nivel colectivo y pasa a nivel individual, que también somos muy complejos, como decíamos antes, ¿no? Así que yo creo que, primero decirte que es un honor y es un privilegio enorme poder reflexionar en voz alta con este equipo fantástico, ¿no? Que habéis creado, y que creo que es importantísimo que bajemos de las ideas y efectivamente demos formas muy concretas y prácticas a las empresas de aplicar estas ideas tan importantes, ¿no? Así que yo me voy a centrar mucho en este concepto de regeneración, de ver qué podemos hacer para regenerar estos sistemas a nivel individual y colectivo, ¿no? Otro de los ámbitos que creo que se han tocado también aquí es el de las habilidades que necesitamos. Es decir, venimos de un mundo estable, jerarquizado, donde determinadas habilidades eran importantes, y ahora estamos pasando a un mundo en el que nuestros nativos digitales, ¿no? Y hablabas de ello, ¿no? De ¿qué necesitan, ¿no? Ya no es la información, ya tienen acceso a la información. ¿Qué hacen con esta información, ¿no? Su pensamiento crítico. Nunca hemos tenido tanta capacidad para hacer tanto bien y tanto mal, ¿no? ¿Qué hacemos con esa capacidad? La capacidad de comunicarnos, la capacidad de colaborar. Todo eso es apasionante. Y eso, si me lo permitís, en un contexto amplio que creo que no hay que olvidar, y es que cada vez tendemos a mirar el mundo con ojos un poco negativos, porque lo que vemos asusta muy a menudo, ¿no? Son tiempos, yo los llamo tiempos extraordinarios porque soy una gran optimista, pero estamos viendo ahora mismo, y solo hay que pensar en lo que está pasando en Ucrania, al lado, ¿no? En el cambio climático, en la amenaza de... bueno, no quiero ni pensar en la amenaza nuclear de la que estamos hablando. Me lo planteo. Exacto, pero... todo eso es posible, y es posible que ocurra, que interrumpa un proceso que, sin embargo, hay que recordarlo, es que el mundo mejora desde hace décadas de forma acelerada. Y tenemos una oportunidad, creo, como nunca antes, para empujar esas mejoras, ¿no? Y estamos hablando de alfabetización, de acceso a sanidad, de tecnología, ¿no? La última pandemia, hace 100 años, murieron 50 millones de personas, frente a los 5 que han muerto ahora. Trágico, pero hemos logrado contenerlo de alguna manera. Entonces yo creo que hay que también mantener este optimismo y los ojos puestos sobre la capacidad que tenemos de cambiar y dar esas herramientas, por eso este proyecto me parece apasionante, para que las empresas puedan animarse a hacerlo. Gracias. Marcel, un trailer tuyo, tú hablas de alfas y omegas, de sesgos cognitivos, de muchísimas cosas muy interesantes. Bueno, la guía tiene dos partes, clarísimamente. Hay una parte que invito a reflexionar, porque
A mí la palabra diversidad me parece tan profunda, enorme, que hasta necesitamos trocearla para poder trabajar con ella, ¿no? Y también me parece que diversidad, bueno, es un conjunto de cosas diferentes, pero necesita siempre ir acompañada de otra palabra, que es la inclusión, ¿no? Entonces tenemos que hablar de diversidad inclusiva, porque diversidad son los instrumentos de una orquesta, ¿no? Dos de cuerda, viento, percusión, y diversidad inclusiva es cuando cada uno de estos instrumentos empieza a soltar sus notas, se escuchan y emiten esas melodías que nos llegan a emocionar. Eso es diversidad inclusiva. Entonces yo quiero reflexionar mucho a esto y llevar, ¿no?, a pensar que lo que necesitamos es aceptar plenamente la diferencia genuina de cada persona. Esto es diversidad y esto es riqueza. Esta es una parte que me parece interesante porque para tratar la diversidad, y lo entiendo en las organizaciones, necesitamos etiquetarla, taxonomizarla, ¿no?, que es la ciencia de agrupar entre similares. Entonces les ponemos etiquetas: la diversidad de género, la diversidad generacional, la diversidad de orientación o identidad sexual, la diversidad cultural o racial, la diversidad de capacidades distintas, ¿no? Tenemos estas etiquetas, pero hay muchas otras diversidades que también generan colectivos invisibilizados que no están aportando todo su valor dentro de las organizaciones. ¿De dónde eres? ¿Cómo es tu acento? ¿Cuánto tiempo llevas en este puesto? ¿Cuál es tu formación? Etcétera, etcétera, ¿no? Un poquito reflexionar por ahí. Y luego lo aterrizamos, ¿no? ¿Y qué hacemos con esto, ¿no? Entonces es suficientemente complicado para aterrizar con esto. Hay una parte que es muy de concienciación, ¿no? Muy de concienciación de que hablamos a los dos hemisferios. El hemisferio racional, que es el que predomina en las organizaciones, hombre, hay que incluir la diversidad inclusiva en las organizaciones porque esto tiene un impacto directo en los principales KPIs de la organización. Punto chimpún, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Pues por una serie de motivos. Y luego esa parte de hablar más con el hemisferio derecho, más con la parte emocional, y es trabajar para ese cambio de mindset, ¿no?, ese cambio de pensamiento hacia la diversidad, que es todo el mundo de los sesgos inconscientes, ¿no? Si yo pregunto en esta sala aquí, ¿alguna persona de aquí se siente que es a favor de la diversidad y la inclusión? ¿Alguna persona de aquí a lo largo de su vida ha tenido algún momento de discriminación? No cuadra, ¿no? Todos nos declaramos una cosa, en cambio hemos tenido discriminación. ¿Por qué? Porque hay una cosita que se llaman sesgos inconscientes, que son modelos mentales que nos provocan que tengamos un cierto rechazo a lo que es diferente. ¿Y cómo trabajamos esto? Pues depende de dónde estés en la organización. No es lo mismo para el equipo de las personas que dirigen personas, que tenemos que enseñarles a crear entornos de seguridad psicológica donde sea posible un liderazgo incluyente. No es lo mismo para el equipo de recursos humanos, que tenemos que acompañarles en ver estos sesgos que proyectan en las personas que promocionan, en las personas que se forman, etcétera, etcétera. No es lo mismo para el equipo de comunicación o marketing o para el conjunto de la organización, que necesita adoptar un vocabulario inclusivo, que no es el lío de la, los, ¿qué te pongo? ¿Una arroba, una X? Me preguntan, ¿qué pongo? X, arroba, los, las. Bueno, está bien esto, pero es solo una parte pequeñita. Es cómo construyo las frases. Hay frases que me dirigen, ¿no?, hacia algo que es muy competitivo, etcétera, etcétera, que es excluyente para muchas partes invisibilizadas en la organización. Esto por pasos va todo, ¿eh? O sea que aquí parece muy denso, pero en realidad... Ganas de leer vuestras guías. Sí, Elsa. A mí me parece muy importante también que logremos sacar todos estos ámbitos de lo social, de un cierto lugar donde parece que estamos haciendo un favor a la gente, que estamos siendo pues como más justos, ¿no? Que no nos estamos dando cuenta hasta qué punto necesitamos esa diversidad, necesitamos ese equilibrio, ¿no? Necesitamos de lo que estamos hablando aquí, ¿no? Por ejemplo, va a haber un déficit de empleos STEM, 4 millones de empleos STEM, ¿no?, en Europa y Estados Unidos en los próximos años. ¿Por qué? En gran parte porque las niñas están convencidas de que no valen para estos empleos, ¿no? Y los profesores que las educan, muchos también, y la sociedad que las rodea, ¿no? Entonces es fundamental que aceptemos que es una labor que no es buenista, sino que es absolutamente necesaria. Hemos vivido de espaldas
a determinadas necesidades. Silvia, tu tráiler. Sí, precisamente escribí un artículo en El País sobre eso, la mujer, una cuestión de rentabilidad. O sea, si no la incorporas, no solo no vas a resolver tu gap digital, o sea, es que no incorporas su talento y la mitad de los clientes de tu organización son mujeres. Pero... y Mercedes, otra cosa, el tema del otro enorme prejuicio al que yo creo que no nos estamos enfrentando, el edadismo. ¿Lo tenéis en cuenta también? Totalmente, totalmente. Porque están conviviendo en las organizaciones 4 generaciones, que está bien que las etiquetemos, otra vez, las etiquetamos. Está bien etiquetarlas para comprenderlas, porque vienen de un histórico sociocultural distinto, económico distinto, y tienen una trayectoria de vida que les impacta desde ahí. Pero tú puedes hacer 2 cosas. Te puedes fijar en la diferencia. ¿Qué diferencia hay entre los millennials, la generación Z, los no sé qué? O te puedes fijar en qué es aquello que es transversal para todas las generaciones. Si te fijas en lo transversal, ahí construyes, no separas y creas brecha. Totalmente. En los últimos 3 minutos, casi voy a unir lo tuyo. Mis indicadores. Sí, y vamos a empezar por ti. Si me pongo el gorro, como diría nuestra querida Lola Sala, de persona de recursos humanos, director general, tengo que ofrecérselo CEO, o CEO, que tiene que hablar con los accionistas, que debe formar parte del Human Age Institute. ¿Esto se puede medir? Conectamos tu tráiler con medir, sí. Y luego os pregunto a vosotras. Sabía, como te conozco, sabía que ibas por ahí. Claro. Sí, y en mi caso yo creo que probablemente se trate del área y la huella más fácil de medir, porque hablábamos precisamente de la incorporación de jóvenes. Lo tengo que medir. Hablábamos de la incorporación de personas con discapacidad. Lo debo medir. Pero es que, ¿qué pasa también con aquellas personas, por ejemplo, que necesitan una segunda oportunidad? Que estudiaron algo, que hoy no se demanda mucho y que todos sabemos que ahora hay formaciones relativamente cortas que les dan empleabilidad. ¿Las estoy teniendo en cuenta o ni siquiera las valoro? Y bueno, pues yo creo que es precisamente fácil de medir por eso, pero hay que dar un paso más allá, porque todo eso ya sabíamos que se podía medir. Pero ¿lo estoy haciendo bien? O sea, yo incorporo jóvenes, incorporo personas con discapacidad. Imaginemos que incorporamos personas pues que se han reciclado en este aspecto y que son esas personas a las que yo digo que damos una segunda oportunidad gracias a la evolución tecnológica que tenemos. Pero ¿y si se van de mi organización? O sea, es que esto no solo va de números. Incorporo a los jóvenes y en 2 semanas están saliendo de mi organización o están deseando salir y no se van porque no tienen otra. ¿Qué es lo que pasa detrás? ¿Cuál es la cultura de mi organización? ¿Lo estamos haciendo porque lo tengo que medir y si no salgo mal en los papeles? ¿Cuál es el liderazgo de las personas que están ahí llevando a estos jóvenes? Entonces, en mi huella, en mi área, lo que vamos a poner son todos estos indicadores de qué estoy haciendo, pero vamos a dar un paso más allá y nos vamos a incorporar también en la parte de cultura y talento relacionada con todo ello, para saber no solo si lo estoy haciendo bien desde un punto de vista de números, sino desde un punto de vista de que sea sostenible esa acción en el tiempo. Equilibrio y bienestar, ¿se puede medir? Es nuestro gran talón de Aquiles, ¿no? Seguramente de todo lo que estamos hablando hoy es lo que es más difícil de medir porque la felicidad es básicamente una percepción subjetiva y no estamos hablando de una ciencia exacta, pero absolutamente, como decías tú, se puede saber si la gente está a gusto en esta empresa o no, si se quiere marchar. Y esto es, bueno, pues yo creo que es fundamental al final. Y ya hay todo tipo de medidas y ya hay que facilitarlas y ponerlas negro sobre blanco, efectivamente. Y como les decías, incluso los niveles de ansiedad han subido, con lo cual eso también hay que medirlo, ¿no? Absolutamente. ¿Se puede medir más? Totalmente. Yo creo que aquí tenemos que atender una cosa que es desde las 4 revoluciones industriales nos han llevado a una visión muy mecanicista de la persona. Entonces voy a proponer 2 tipos de métricas. Una métrica que tiene que ver con lo cuantitativo, ¿no? Que estas son bastante sencillas de hacer, y otra métrica que tiene que ver con lo cualitativo, porque estamos hablando de personas, diversidad e inclusión son personas. Entonces voy a proponer un ejercicio en la guía para medir también cualitativamente si realmente las personas se sienten incluidas y vistas en su diferencia dentro de la organización. Bueno, pues ya veis que el momento es ahora. Seguro que tenéis muchísimas ganas de participar activamente en este movimiento que nos involucra a todos. Muchísimas gracias, Marcé, un placer y un honor estar contigo. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias, Elsa. Muchas gracias a Federico también. Y cedo la palabra a nuestro presidente, Raúl Grijalva, para que clausure. Gracias. Bueno, qué gusto. Yo me he quedado con ganas, con ganas de saber más. O sea que, bueno, pero precisamente, ¿no? Yo creo que
comentaba justo al inicio, ¿no?, que hoy estamos precisamente en nuestro día de descubrir, ¿no?, de descubrir precisamente dónde vamos. Yo creo que tengo dos buenas noticias y una quizás no tanta, no tan buena. Voy a empezar por la que no es tan buena, y es que efectivamente, por mucho que pensemos, ¿no?, que estamos a tiempo, yo creo que vamos tarde. Y cuando digo vamos tarde, medidas para mejorar cada una de estas 5 palancas son de medio alcance. Es decir, si empezamos hoy, en muchos casos, mejorar, ¿vale?, medir, mejorar, nos va a costar 2, 3 años, ¿no? Yo creo que esto tenemos que ser conscientes, todos los que estéis aquí, que dirigís organizaciones, que dirigís, desde luego, personas, que ponernos hoy en marcha, en algunos casos, yo insisto, no me preocupa tanto las grandes compañías de este país que están muy avanzadas, pero detrás de estas grandes compañías funcionan porque hay miles de medianas y miles de pequeñas que están, ¿no?, dando el soporte. Y yo creo que es una llamada a la acción, ¿no? Es decir, creo que hasta hoy probablemente ningún director, ¿no?, de personas, de recursos humanos, de sostenibilidad o CEOs tienen hoy claridad sobre cómo enfocar, ¿vale?, el criterio ese, más allá de las 3 cosas clásicas que está haciendo casi todo el mundo, ¿no? Yo creo que la oportunidad es esta, es decir, creo que tener unas guías de acción que van a darnos precisamente una estructuración de cómo empezar a trabajarlas, de cómo cada organización tiene que movilizarse, ¿no?, para poder ponerlas en marcha, que eso nos va a garantizar, en cierta manera, ¿no?, las capacidades, ¿no?, y al menos este faro, ¿no?, esta guía que nos alumbre, ¿no?, en cada una de ellas, y eso son muy buenas noticias, y esta es la buena noticia, es que creo que llamamos a la acción y que creo que vamos a poner soluciones a algo que hoy, pues muchas compañías pues están mirando, ¿no?, hay muchos sitios donde me puedo agarrar, donde me puedo colocar, ¿no?, en la línea de salida, y es verdad que esta es la oportunidad. La segunda es la acción, ¿no? Es decir, para muchas compañías grandes que tienen sus propios programas, perfecto, van a seguir ahí y seguramente hay cada día más colaboración y alianzas entre las grandes, pero es verdad que pensar para esas miles de medianas compañías, movilizar sus propias acciones es imposible. De ahí que creo, ¿no?, que estas alianzas que hemos hoy presentado, junto con otras que llegarán, es una manera también para que miles de compañías movilicen la acción, ¿no?, y realmente consigamos retorno desde un punto de vista de alcance a miles de jóvenes, de alcance a miles de personas, desde luego, ¿no?, con distintas capacidades, y también de alcance, bueno, a algo que nosotros estamos viendo cada día, ¿no? Es decir, que tenemos miles y miles, ¿no?, de empleos diversos, inclusivos y sostenibles, pero no tenemos el talento con esas cualificaciones y esas habilidades, ¿no? Y eso creo que tiene que ser para nosotros una prioridad. De ahí que hoy creo que es un día importante, ¿no? Es un día importante, creo, para este país, contar, ¿no?, con 5 expertos que tienen muy claro dónde vamos, cómo hay que hacerlo, por qué hay que hacerlo, y que creo que esto será, desde luego, ¿no?, para todos los que estamos aquí hoy, en los próximos 3 años, una gran capacidad de movilización. Y segundo, tenemos capacidad de movilizar, de impactar y de conseguir, de cierta manera, bueno, pues una ampliación, ¿no?, de vuestras acciones. Y desde luego, ¿no?, que en cada una de las distintas provincias donde estamos trabajando con vosotros, pues haya empresas medianas, grandes y pequeñas que se unan. Desde luego amplificaremos el impacto y eso será, desde luego, en beneficio de este país. Con lo cual, agradeceros de verdad a todos y a cada uno de los expertos que estáis aquí apoyándonos, de las alianzas actuales y otras que vendrán, desde luego, en el futuro, y a todos vosotros, porque sois los que tenéis esa capacidad de decir, es el momento, vamos, desde luego, a pasar a la acción, vamos a movilizarnos y, desde luego, la responsabilidad es vuestra, ¿no? Yo creo que por parte, ¿no?, desde luego, de personas como a mí me ocurre, ¿no?, que tenemos que dar, ¿no?, el ejemplo y, desde luego, la sostenibilidad o viene desde arriba o será, desde luego, a otra velocidad. Creo que tenéis esa oportunidad porque nunca, jamás habréis visto, ¿no?, a vuestros CEOs y presidentes con tanto foco en algo que les lleva por delante si no son capaces de aterrizarlo y de medirlo y de hacerlo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo creo que el momento es ahora, más que nunca. Con lo cual, gracias a todos, de verdad. A lo largo de los próximos meses vamos a... Sí, me falta qué va a pasar a partir de ahora, porque esto es solo el día D, ¿eh? El día D es hoy, pero desde luego, como habéis visto, a lo largo de los próximos meses vamos a estar construyendo esas guías, haciendo desde luego que las conozcáis,
apoyándonos, ¿no?, precisamente en este arranque de estas guías. Vamos a seguir, desde luego, trabajando con las alianzas como decía, muy aterrizadas, Lucía, en acciones muy concretas en distintas partes de España, en distintas, desde luego, partes de la población y de la sociedad española. Y eso, bueno, pues esperamos que nos acompañéis de verdad y que podamos llegar donde no podemos llegar solos, y esto es una realidad, pues seguro que juntos lo podemos hacer. Con lo cual, gracias a todos y os esperamos en las próximas semanas y meses. Y ahora tenemos un vídeo final, bueno, precisamente para emocionarnos, que se trata de eso también. Gracias a todos. En un mundo que va tan rápido, necesitamos parar. Parar para poder observar, evaluar, enseñar y transformar. Parar para seguir avanzando. Por eso hoy, Human Age Institute se convierte en la mayor plataforma de sostenibilidad de España, para ayudar a que miles de compañías centren su acción corporativa en las personas y dejen de esta forma una huella positiva en miles de individuos cada año. Hemos creado 5 hojas de ruta que ayudarán a las organizaciones a avanzar en su sostenibilidad, poniendo el acento en la S de social de sus políticas de ESG. En un momento tan retador como el que vivimos, somos conscientes de que más importante que una economía de impacto cero en carbono es apostar por reducir las desigualdades sociales. Conocemos bien el camino, porque lo hemos recorrido antes, ayudando a más de 21.000 personas a mejorar sus oportunidades de empleo con el apoyo de 1.000 empresas que creen como nosotros en la importancia de construir el futuro. Hoy elevamos la apuesta para que el criterio S social pase a vertebrar toda la acción corporativa. Ha llegado tu momento de dejar una huella positiva. Ha llegado el momento de poner el acento en la S. Contamos contigo.